Hola chicos, buenos días. Prendan sus cámaras, por Buenos días, favor. dicen. Hola, mija, buenos días, Amy. Buenos días, dicen. Hola, buenos días. ¿Cómo han estado? ¿Cómo pasaron el Día del Niño? ¿Lo festejaron el día de ayer? ¿Para que Hola, todavía son niñitas ustedes? Hola, Isa. Isa. Fernando, Anaí, Patricia, prendan sus cámaras. Gabriel. Buenos días, dicen, es que estoy con baja señal y le escucho feo. Y después también me escuchan feo a mí. Ya, bueno. Gabriel. Fernando. Fernando, ¿estás ahí? Sí, dicen. Prenda su cámara. Buenos días, Lisa. Hola, Gabriel. Gabriel, ¿qué pasó con la tarea del día de la semana anterior? Dicen, es que creo que hay un problema en la plataforma que yo envío las tareas, ya me está pasando esto en la materia de literatura, pero me sale que no he enviado. Pongo la tarea a guardar y todo, pero me sale que no he enviado. Pero qué raro que solo a ti te pase eso, porque todos mandaron el deber último. Por eso, también me pasa eso en literatura. Por Bueno, eso ya estoy re- reenviando todo. revisa por favor la del día jueves, la semana anterior no tienes, ¿ya? Ahí, bueno, gracias, Lisa. Bien, chicos, vamos a iniciar. Muy buenos días con todos. Estamos iniciando una nueva semana. El día de ayer no les vi, así es que no pude desearles feliz Día del Niño, ¿no es cierto? Espero que la hayan pasado bonito, hayan disfrutado, que los papitos les hayan traído un regalito ahí para que la pasen chévere. Bueno, vamos entonces a iniciar con el siguiente tema, que es clasificación de los triángulos. Entonces, por favor, tengamos en la mesita de trabajo listo nuestro cuadernito, ¿sí? Nuestro cuadernito, y tengamos una reglita, ¿sí? Una reglita, un compás, un graduador, a ver, todo el material necesario para poder trabajar. Ya pude, ya pude Eso, conseguir. ya, muy bien, mija. Con eso ya podemos hacerlo chévere. Bien, vamos entonces a iniciar. Listo. Y pongan por favor como título, a ver, primero la fecha, hoy es 2 de junio, y el título de hoy es clasificación de los triángulos. Clasificación de los triángulos. Bien, en la clase anterior que habíamos hablado acerca de los triángulos, la definición y sus propiedades, hicimos también una serie de aplicaciones y nos tocó dibujar triángulos, ¿no es cierto? Nos tocó dibujar triángulos para poder hacer las propiedades. Y esos triángulos que nosotros hemos dibujado y que los hicimos la clase anterior, se clasifican, ¿sí? Se clasifican, tienen nombres propios para su tratamiento. Es así que, si consideramos nosotros en cuenta sus elementos, los triángulos se pueden clasificar de acuerdo a sus lados o también tomando en cuenta sus ángulos, ¿sí? Entonces aquí vemos que hay dos elementos del triángulo que nosotros ya los habíamos analizado, que son los lados, ¿no es cierto? Y si tomamos en cuenta los lados, va a haber una clasificación. Y si tomamos en cuenta los ángulos, va a haber otra clasificación. ¿De acuerdo? Entonces, ir haciendo su resumen, por favor. Ponemos como subtítulo 1. Por sus lados. Por sus lados. Antonio, bienvenido. Buenos días, dicen.
Hola, buenos días. ¿Ya estamos todos? Buenos días, Lice. Hola, buenos días. Mateo, a tiempo, por favor. Tabata, buenos días. Buenos días, Lice. Hola, ya creo que estamos todos ahora sí. Bien, entonces miren, si tomamos en cuenta los lados del triángulo, estos triángulos pueden clasificarse de diferentes maneras. No copien todavía los dibujitos que voy a hacer, ¿ya? Porque miren, si nosotros vemos acá, yo cojo y puedo dibujar un triángulo más o menos así. ¿Qué observan ustedes de particular o qué se nota en este triángulo? ¿Qué se puede notar en ese triángulo? O si yo cojo y dibujo, por ejemplo, un triángulo así. ¿Qué se puede notar en estos dos dibujos tomando en cuenta los lados del triángulo? O de pronto si dibujo algo así. Tienen todos lados iguales. El primero, ¿qué tiene de Tienen especial todos los lados iguales. Ah, muy bien. El primero parecería, ¿no? Según mi dibujo, que los tres lados son iguales. El segundo, Dos lados son iguales. ya. Y el tercero, creo que ninguno, ¿verdad? Entonces, si tomamos nosotros en consideración los lados, puede suceder que tengamos triángulos que tienen todos los lados iguales, que tengan dos lados iguales y un tercero desigual, y que tengan los tres lados desiguales. Por tanto, cada uno de estos triángulos va a tener su propio nombre, va a ser clasificado de alguna manera. Entonces, el primero se llamará triángulo equilátero. Y el triángulo equilátero es justamente el primero que habíamos dibujado. Y es aquel que tiene todos sus lados iguales, ¿sí? Triángulo equilátero es aquel triángulo que tiene todos sus lados iguales. Y lógicamente nosotros con la reglita vamos a coger y vamos a dibujar un triángulo. Sabemos que todo triángulo hay que ponerle siempre los nombres A, B, C, cualquier letra mayúscula que usted guste. Y aquí, miren, he dibujado unas dos liñitas, ¿sí? He dibujado unas dos liñitas por acá en cada uno de los lados. ¿Qué significa eso? Que los lados son Igual. iguales. Que los lados son iguales. Ahora, para dibujar un triángulo equilátero, es decir, que todos los ángulos, los lados, perdón, sean iguales, lo que nosotros tenemos que hacer es dibujar una línea base cualquiera. ¿Sí? Por ejemplo, ahí, un segmento BC. Y luego, con el compás, haciendo centro, ¿sí? Haciendo centro en uno de sus extremos, por ejemplo, aquí, ¿sí? Abrimos el compás y nos vamos hasta el otro extremo. ¿Sí? Abrimos el compás y nos vamos hasta el otro extremo. Y aquí, con el compás, lastimosamente yo no dispongo de un compás, voy a tratar de hacerlo a la mano. Con un compás vamos a trazar un arco de circunferencia. ¿Sí? Vamos a trazar un arco de circunferencia, más o menos así.
Luego, le clavamos el compás en este otro vértice y le abrimos hasta el otro lado. Y hacemos exactamente lo mismo. Trazamos un arco de circunferencia. ¿Sí? Miren. ¿Y dónde se chocaron? ¿Dónde se cortaron esos dos? Ahí está. Ahí está el tercer vértice. Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es unir estos puntos. De aquí a acá. Y de aquí a acá. Mire. Y se dibujó un triángulo equilátero. ¿Sí? Se observa que todos los lados son iguales, mire. Ahora, claro, usted, como tiene su compás, tiene sus reglas, tiene todo el material a la mano, resulta mucho más fácil de hacerlo, ¿no es cierto? Ahora, si no dispusiese de un compás, tendré que con la regla ir midiendo con mucho cuidado para formar justamente este triángulo. ¿Estamos? Ustedes solamente dibujen una vez. Yo dibujé 2 veces porque quería indicarles cómo hacer el otro trazo. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Muy bien. De todas maneras, igual que dijimos que hemos hecho todas las clases, ¿sí? Siempre van a encontrar ustedes en la plataforma el resumen, las diapositivas, lógicamente no con todos los detalles que estamos haciéndolo acá, pero sí están allí las diapositivas que nos permitirán hacer nuestros resúmenes. Bien, ¿cuál era el segundo triángulo que habíamos dibujado? Dijimos que este tiene los 3 lados iguales. Había otro. Tenía 2 lados iguales y un Muy desigual. bien. 2 lados iguales y un tercero desigual. Veamos si ese también tiene algún nombre propio. Bien. Hablamos entonces ahora del triángulo isósceles. Y veamos qué nos dice su definición. Dice, es aquel triángulo que tiene 2 de sus lados iguales. 2 lados iguales. Por ende, el tercero va a ser diferente, ¿no es cierto? Por ende, el tercero va a ser diferente. Y lo mismo que hicimos antes, miren. Vamos a coger y a dibujar un segmento, una liñita, ¿ya? Vamos a dibujar una línea en la parte inferior. ¿Sí? Cualquiera. Una línea cualquiera. Cualquier medida, unos 3, 4 centímetros, según el espacio que usted disponga. Y vamos a marcar, vamos a señalar estos 2 puntos. Y con un compás, hacemos centro, si a este le llamo A, por ejemplo, hacemos centro en A, ¿sí? Le clavo el compás aquí en el punto A y le abro una medida que yo quiera, cualquiera, diferente de la que habíamos trazado. Por ejemplo, le voy a abrir hasta acá. Y voy a trazar allí. Y voy a trazar allí un arco. ¿Ya? Voy a trazar allí un arco, miren, desde aquí afuera. Con cualquier medida, la que usted quiera. Listo. Con la misma medida, ahora nos vamos a ir al punto B y trazamos otro arco. ¿Y dónde se cortan? Allí va a estar el punto. Si aquí tengo yo el punto B, me salió un poquito torcido este, aquí voy a tener el punto C. ¿Sí? A ver, vamos a rectificar. Aquí está. Vamos hasta acá. Está un poco torcido ese. ¿Sí? Le clavo el compás aquí y con la misma abertura, vamos a trazar el arco. Ya, y creo que ahora sí se salió un poquito mejor. Aunque los arcos están un poco torcidos, pero mire,
encontramos aquí. Y tenemos que aquí era el punto B, si es que le ponemos esos nombres, y acá arriba tendremos el punto C. Y lógicamente, ahora lo único que me queda es unir esos puntos. Miren, voy a trazar esta línea hasta acá, y voy a trazar esta línea hasta acá. Y se nota claramente que estos dos lados de aquí, son iguales. Por eso se traza estas dos liñitas, indicando que son iguales. Es el símbolo de igualdad, ¿no? La igualdad. ¿Sí? Y tenemos allí dibujado nuestro triángulo isósceles. Ahora, claro, veamos si tenemos el gráfico. Ah, no, sí tenemos el gráfico allí. Pero nosotros hemos explicado, hemos dicho cómo se debe trazar usando el compás. Recuerden, primero trazamos este segmento AB cualquiera, o DF que le han puesto acá, y con el compás le clavamos en el punto A y le abrimos una distancia mayor al punto B, es decir, donde usted quiera. Si quiere, si tiene más espacio, le podía haber abierto más y trazarlo más arriba, nos quedaba un triángulo más grande. Luego, con la misma abertura del compás, le clavamos acá en el punto B, con la misma abertura del compás y trazamos el otro arco. Donde se cortaron, allí está el tercer punto. Ahora, para trazar un triángulo cuyos tres lados son diferentes, cuyos tres lados son desiguales, no hace falta ningún proceso, porque claro, trazar tres lados desiguales resulta facilito, ¿no es cierto? Pero veamos nosotros ahora cómo está esta definición y qué nombre le hemos puesto a este triángulo. ¿Bien? Tenemos el triángulo escaleno. ¿Sí? El triángulo escaleno. Y el triángulo escaleno dice que es aquel que tiene todos sus lados desiguales. Todos sus lados desiguales. La Camila falta, ¿verdad? Dicen los que dice que su internet está dañado. Ya. Listo, ¿estamos hasta ahí? Chicos, ¿ya estamos listos hasta ahí? Ahora, si nosotros queremos dibujar un triángulo que tiene todos sus lados desiguales, acá, repito, no hace falta que nosotros cojamos el compás, porque simplemente vamos a coger, por ejemplo, un segmento cualquiera, ahí, a ver. Luego voy a coger yo y voy a trazar otra línea, por ejemplo, por aquí, y voy a trazar una tercera por acá. Mire, no hizo falta de ninguna regla ni nada para poder trazar este, porque aquí los tres lados son diferentes, son desiguales. Este lado de aquí con este lado de acá no son iguales. Y con este lado de acá tampoco son iguales. Por eso aquí le he puesto una liñita, dos liñitas, tres liñitas, ¿no es cierto? No son iguales. No hace falta ningún trato ahí. Ningún trato, ni ningún trazo especial ahí. Y claro, aquí pues, bueno, aquí le hemos dibujado al revés, mire. Y no se olvide de que siempre todos los gráficos deben tener su nombre. Una letra mayúscula en cada uno de los vértices.
¿Ya estamos listos, chicos? Sí, Lizan. Bien. Sí, Entonces, miren, cuando tomamos en cuenta los lados del triángulo, cuando tomamos en cuenta los lados del triángulo, sí, es decir, esta pequeña partecita del concepto, sí, de acuerdo a los lados, la clasificación del triángulo se da de esta manera: equilátero, isósceles y escaleno. El triángulo equilátero que tenemos aquí, si nosotros tomamos en cuenta ahora otro de los elementos, que es los ángulos, quiero que observen ustedes qué tendrá de especial los ángulos de este triángulo. A ver, y coja usted su graduador y mida cada uno de estos ángulos. ¿Qué tendrá de especial? A Que ver, miden igual, perdón. que miden igual. Ah, miden igual, miden lo mismo. ¿Y cuántos grados mide cada uno de estos? Mm, A ver, Pati, ¿tienes la medida? ¿Tienes tu graduador por ahí? ¿Cuánto mide? Si me dices que miden igual, y si recordamos nosotros una de las propiedades, todo triángulo mide 180 grados, ¿no es cierto? La suma de los tres ángulos interiores de todo triángulo es 180 grados. Y si los tres ángulos aquí van a ser iguales, ¿cómo se llamará o cuánto medirá cada uno de estos ángulos? 60 grados. 60 grados, claro, miren. Y este es un ángulo, un triángulo especial, que ya le vamos a dar un nombre y vamos a concluir. Acá miren, si miramos nosotros esto, el segundo gráfico, aquí resulta que este tiene igual que el de arriba, tiene los tres ángulos agudos, ¿sí? Y además, estos ángulos aquí abajo van a ser también iguales. Porque si recordamos una propiedad que ya dijimos nosotros, al ángulo mayor se opone el lado mayor, o al lado mayor, ángulo mayor. Pero como los dos lados son iguales, también los ángulos van a ser iguales. Esto nos lleva a nosotros a establecer una segunda clasificación, que es por sus ángulos. ¿Sí? Por sus ángulos. A ver. ¿Ya? Vamos a borrar estas imágenes que están un poco... Vamos a dejar de compartir por un instante que necesito arreglar algo acá que se me dañó. ¿Ya?
Listo, a ver. Vamos a continuar entonces. ¿Ya? Listo. Entonces vamos con la segunda parte. Dice que ahora vamos a tomar en cuenta sus ángulos. ¿Sí? Segundo, por sus ángulos. Entonces aquí, primero vamos a corregir esto. Aquí es un 2. ¿Sí? 2 por sus ángulos. ¿Ya? Como ya habíamos dicho, entonces, por sus ángulos también se puede clasificar los triángulos de diferentes maneras. Y la primera será el triángulo acutángulo. ¿Sí? Triángulo acutángulo. La palabrita acutángulo proviene de agudo. Por tanto, el triángulo acutángulo dice que es aquel triángulo, ¿sí? Que es aquel triángulo que tiene sus tres ángulos agudos, ¿sí? Es aquel triángulo que tiene todos sus ángulos agudos. Y una forma de este triángulo acutángulo sería más o menos la que tenemos allí. Lo importante acá es que estos tres ángulos son agudos. ¿Qué significa que un ángulo sea agudo? Un ángulo es Es agudo. menos de 90 grados. Exacto. Un ángulo es agudo si su medida si mide menos de 90 grados. ¿Sí? Si mide menos de 90 grados será un agudo. Ahora, usted dibuje por favor un triángulo cualquiera. Y ahora, como está con el graduador en la mano, vamos a coger y vamos a ver cuánto mide para cada uno. Yo el de aquí le dibujé más o menos de 60 grados. ¿Sí? Este de aquí mide 60 grados. Este de aquí le dibujé un poquito más ancho y este mide más o menos 70 grados. Es el mío. Usted ponga el que usted midió, lo que usted hizo. 70 grados. Y el de acá, yo le medí y este mide 50 grados. Si usted recuerda la propiedad que ya la mencionamos hace un rato, decía que en todo triángulo, la suma de las medidas de sus ángulos siempre es 180 grados. Sumemos las medidas que están aquí. ¿Cuánto suma 50 más 60 y más 70? 180. 180. Es decir, que estamos dentro de lo correcto, ¿no es cierto? Hemos logrado medir, hemos medido correctamente esos ángulos. Ese triángulo ha estado bien trazado. 50 más 60. En mi caso, ahora, si usted dibujó con otras medidas, ponga por favor las medidas que usted tiene y me dice si sumó también 180 grados. Alejandro, ¿sumó 180 grados tu dibujo? Alejandro.
A ver, ¿alguno de ustedes hizo la comprobación? Ya lo hice. A ver, Fernando, si suma 180 grados tu dibujo, Sí, ¿podrías ponerlo en la pantalla en tu cámara para poder verlo? ya, Solo apégale el cuaderno, solo apégale tu cuaderno en la cámara. A ver, pero no veo muy bien. Eso, ya. Acércale, acércale. Muy bien. Casi, casi. Ya, perfecto. Sí, sí. Si tienes ahí esos números y tú los sumas, vas a ver que justamente te dio 180 grados. ¿Alguien de ustedes hizo un dibujo que no se parezca mucho al mío? A lo mejor, no sé. Miren, voy a dibujar otro triángulo acutángulo por aquí. Ahí. ¿Sí? Y resulta que en este triángulo, no hace falta que usted le dibuje este segundo, este triángulo aquí mide 30, ¿sí? Aquí mide 30. Y aquí mide 70. Y acá mide 80. Si suma usted estos tres, ¿le dio 180? 70 más 30 más... efectivamente, nos da 180. Siempre va a suceder lo mismo, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero claro, no siempre va a suceder esto. Veamos qué pasa con el siguiente tipo de triángulo, ¿sí? Hay un siguiente triángulo que se llama obtusángulo. Obtusángulo. Como su nombre lo dice, viene o proviene de un ángulo obtuso. ¿Quién me dice qué es ángulo obtuso? ¿Cuál es el Es más ángulo? de 90 grados. Muy bien, el que mide más de 90 grados. Es decir, que si yo quiero más o menos, miren, yo puedo coger y dibujar algo así. Y ya está. Miren, aquí, este ángulo mide más de 90 grados. ¿Sí? Mide más de 90 grados. Es mayor a 90 grados este ángulo. Por tanto, este es un triángulo obtusángulo. Según lo que acabamos de decir, veamos cómo quedó nuestra definición. Dice, obtusángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo obtuso y dos agudos. Lógicamente, este ángulo obtuso, ¿qué quiere decir? Que el ángulo mide más de 90 grados. Mide más de 90 grados. ¿Sí? Ahí le he puesto simbólicamente, mide más de 90 grados. Pero claro, este dibujo que hice aquí sin utilizar una regla, está un poquito feo, ¿no es cierto? Por tanto, vamos a hacer un dibujo mucho más preciso. Y tenemos aquí, ¿ya? Si usted coge el graduador y mide esto, ¿sí? Mide esto. Aquí vamos a tener un ángulo de aproximadamente 140, 130 grados. ¿Sí? Aquí hay 130 grados, más o menos. Aquí arriba, este es un ángulo agudo que más o menos mide 20 grados. Estoy midiendo yo con un graduador acá en la pantalla. Y este de acá más o menos mide 30 grados. Si usted suma todos esos ángulos, ¿cuánto le da? 180 grados. Muy bien, 180 grados, ¿no es cierto? Ahora, si usted dibujó como el mío, va a coincidir esas medidas. Pero si usted hizo uno cualquiera, uno diferente, Mateo,
Déjame ver cómo dibujaste tú. Asimismo, enseñamos a la cámara, le acercamos el cuaderno lo más que podamos para poder observar. Mateo. A ver, ¿qué fue, Mateo? ¿Dónde estás? No me respondes. Enséñeme su cuaderno, Gabriela. Gabriela, enséñeme su cuaderno a ver cómo está su trazo. Me enseñaste tus deditos, tu cuaderno quiero ver. A ver. Por acá, Isabela, ¿ya tienes tu dibujo? A ver, enséñeme a su cámara, acérquele un poquito el cuaderno para ver cómo hizo. Lisa, la Gabriela ya le está enseñando. A ver, ¿dónde está la Gabriela? Espérate un ratito. A ver, Gabriela. Eso, pero ponle recto el cuaderno. Estás enseñándome recostado. Ya, pero está bien. ¿Ya? Está bien. Listo. Vamos, Isa, con tu cuaderno. A ver, déjame ver. Eso, muy bien. Hubiese sido bueno bajarle un poquito más. Parece que no estás usando regla o si estás usando regla. Se ve medio torcido esos lados. Estoy usando reglas, solamente que está como que así Ya, se ve. hay que tener un poquito más de cuidado. Bien, bien, bien. Vamos entonces con el siguiente triángulo. Miren, aquí vemos nosotros que en la primera definición dice, el acutángulo es aquel triángulo que tiene todos sus ángulos agudos, ¿no es cierto? El obtusángulo, en cambio, tiene un obtuso, es decir, más de 90 grados, y dos agudos, dos de menos de 90 grados. Pero siempre esto tiene que sumar 180 grados. Y veamos otro triángulo. Quizá el más importante, que nos va a llevar a otro concepto. Y es el triángulo rectángulo. Si el acutángulo tenía un ángulo agudo, el obtusángulo, un ángulo obtuso. El triángulo rectángulo, ¿qué tendrá? Ángulo de 90 grados. Un ángulo que mida 90 grados, un ángulo recto. Miren, acá todos menos de 90, acá uno más de 90. Entonces, claro, la lógica me dice que acá será un ángulo recto. Entonces, vamos a anotar la definición. Triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo recto. ¿Y qué es un ángulo recto? Un ángulo recto es aquel que mide o es igual a 90 grados. ¿Sí? Es igual a 90 grados. Y claro, yo puedo asimismo coger y dibujar cualquiera, ¿no es cierto? Voy a cogerlo por acá, voy a hacer esto.
Y acá mide 90 grados. Y aquí vamos a hacer una pequeña aclaración que en la clase anterior me parece que no la mencionamos y eso nos llevó a cometer errores en uno de los ejercicios del deber, ¿sí? En todo triángulo rectángulo, siempre el ángulo de 90 grados, se señala con un cuadradito, con un recuadro aquí. Es por eso que en el deber del libro que hicieron ustedes había un poco de errores por ahí porque, bueno, creo que se me olvidó a mí hacer esta aclaración. Cuando está aquí un cuadradito, quiere decir que esto mide 90 grados. Es decir, aquí, este ángulo que está aquí mide 90 grados. ¿Sí? Esto mide 90 grados. En consecuencia, acá y acá tendremos dos ángulos agudos. Y los agudos son los que miden menos de 90. Más o menos yo le hice aquí este de 50 grados. Y este de acá de 40. Ahora, usted, repito, con su cuadernito, con su regla, Sí, le hice, escuadra. a mí me salió igual. ¿Sí le salió Me igual? salió igual, Ya. mediándolo. Ajá, Eh, ajá. Perfecto, entonces. 40 grados. Si sumamos todo esto, nos da nuevamente 180 grados. Y veamos cómo ha sido el dibujo que tenemos acá. Se parece mucho al que acabo de hacer, con las mismas medidas. ¿Sí? Y recuerde que este ángulo, cuando aparece este cuadradito en una de las esquinas o en uno de los ángulos, cuando aparece este cuadradito, mide 90 grados. Cuando no mide 90 grados, siempre dibujamos arcos, mire. Siempre dibujamos arcos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a concluir diciendo o haciendo algunas consideraciones, sacando algunas conclusiones. Miren, este triángulo rectángulo que tengo dibujado acá, el de aquí o el de acá, cualquiera de ellos, si usted observa los lados, este lado de aquí, con este lado de acá y este lado de acá, ¿serán iguales? ¿Mm? ¿Serán iguales? No, mire, coja la regla y póngalo, mídalo ahí en la pantalla suya y aquí mide 6 centímetros, aquí mide 4 centímetros y aquí mide 7 centímetros. Al menos eso es lo que yo mido acá en mi pantalla. Si están haciendo en el celular, seguramente medirá mucho menos, ¿no es cierto? Pero si usted coge la regla y le mide, va a estar diferentes medidas. Por tanto, este mismo triángulo rectángulo, ¿qué otro nombre podría tener? Tomando en cuenta la medida de sus lados. A ver, ¿qué otro nombre le vamos a dar a este dibujito que está aquí? Ya sabemos que es un triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto. Pero si yo veo los lados, todos son diferentes. ¿Cómo les llamaría este? Escaleno. Muy bien. También es escaleno. Claro, también es escaleno. ¿Por qué? Porque los tres lados son desiguales, ¿no es cierto? También puede ser escaleno. Ahora, estas son consideraciones de acuerdo al dibujo, porque no siempre va a suceder lo mismo. No siempre voy a tener yo un triángulo que los tres lados sean iguales. Y miren, voy a dibujar otro triángulo, también rectángulo. Sigo hablando de los triángulos rectángulos yo. Y voy a coger la regla y voy a medir cada uno de estos lados. ¿Cuánto mide este lado de aquí y este lado de aquí? Según mi regla, aquí mide 3 centímetros.
dos lados iguales y un tercero desigual. ¿Cómo se llamaría a este triángulo? Tomando en cuenta sus lados. Isósceles. Isósceles, muy bien. Este sería un triángulo isósceles, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, al tener dos lados iguales, y resulta que estos dos ángulos de acá son también iguales, ¿no es cierto? Ahora, quiero que ustedes cojan, los que estamos trabajando con escuadras, cojan su escuadra, ¿sí? ¿Ya terminamos esto? Ah, me faltaba otra cosa más. En la primera diapositiva, vamos a regresar a ella, ¿sí? ¿Ya? En la primera diapositiva, mire, decíamos nosotros que el triángulo equilátero, ¿sí? Que el triángulo equilátero tenía los tres lados iguales. Y también dibujamos aquí los ángulos, ¿no es cierto? ¿Sí? Miren que aquí cada uno de estos ángulos es exactamente lo mismo, mide 60 grados. Por tanto, este triángulo equilátero también toma el nombre de triángulo equiángulo. Equi significa igual, ¿sí? Equiángulo. Sí, también se puede llamar equiángulo. Es decir, que tiene los tres ángulos iguales. Todos estos ángulos miden exactamente lo mismo. Y los ángulos de un triángulo equiángulo son iguales a 60 grados. Mire, 60 grados cada uno de los ángulos. Por tanto, este es equilátero, puede ser también equiángulo y puede ser también un triángulo acutángulo, porque los tres ángulos son agudos, los tres miden menos de 90 grados, miren. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales. Al tener dos lados iguales, también se llamaría, también tendría ángulos agudos, ¿no es cierto? Pero no siempre va a suceder lo mismo. Miren, voy a dibujar dos ángulos, dos lados iguales. Pero resulta que este es obtuso, pero tiene lados iguales, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de qué es lo que estamos haciendo o cómo estamos dibujando, vamos a poder sacar algunas conclusiones adicionales, ¿sí? En nuestro trabajo el día de hoy, lo único que necesitamos hacer es subir a la plataforma el resumen de la clase, en donde van ustedes a poner únicamente la clasificación. Es decir, si ustedes abren en la plataforma las diapositivas, en las diapositivas está el resumen tal cual necesitamos que esté en nuestro cuaderno. O si no, lo podemos subir en base a lo que acabamos de hacer. Bien, la próxima clase hablaremos específicamente del triángulo rectángulo y el famoso teorema de Pitágoras. Bien, entonces, por el momento vamos a dejarlo allí. No se olvide, por favor, de hacer el resumen. Si no lo tiene claro, el resumen está también en la plataforma. Así es que puede revisar ahí. Ahí están las diapositivas. Listo, chicos. Entonces, sin más, vamos a finalizar nuestra clase. Nos vemos el día, ¿cuándo nos toca? Jueves, creo. El jueves. Ya. Chao, chicos. Nos vemos. Dios. Chao, chao. Licen. Vero, ¿te dejo abierto? ¿Cómo hago? ¿O salgo nomás? Sí, profe, por favor, si no, y cuando me cierres, me dura 10 minutos en ingresarme por el internet. Ya, tú eres el que dice William Thompson para asignarte